Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión de la Iglesia Bautista Central de la ciudad de Chiquimula. Es un privilegio grande de parte del Señor el poder compartir con ustedes aquí contentos por poder continuar, gracias a Dios, a través de los medios, este proceso de enseñanza-aprendizaje que como iglesia pues tenemos acá en la tierra. Así que gracias a Dios, gracias a usted por estar con nosotros, por estar en esta transmisión. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Y pues hoy queremos, ya después de haber escuchado esta preciosa alabanza, hoy queremos pues tener nuestro momento de estudio bíblico. Como ya ustedes se recordarán, pues hicimos una pausa en nuestra serie del Sermón del Monte, una exposición del Sermón del Monte, y pues abordamos nuestra miniserie, por decirlo así, ¿sí? Esperanza en la adversidad. Esperanza en la adversidad. Y hoy pues vamos a tratar un tema muy especial, un tema muy bonito, el cual esperamos en Dios pues que pueda ser de edificación para todos nosotros. Pero antes de continuar, quiero invitarle a que usted pueda, en primer lugar, ir a traer su Biblia, si está en sus posibilidades, ir a traer su Biblia. Si usted está en las condiciones de poder estar leyéndola, ahora pues tal vez usted va manejando o usted está haciendo algo otro que hacer, pues tranquilo, ¿no? Y de igual forma queremos pedirle que usted pueda ahí darle compartir a la transmisión para poder pues llegar a más personas y que el mensaje del Señor, el mensaje de la palabra pues pueda llegar a más corazones, ¿no? Así que hoy un tema muy especial. En lo personal, les quiero ser sincero, me llama mucho la atención este tema que queremos compartir hoy y espero que sea bendición para su vida. Pero antes vamos a encomendarnos a las manos del Señor y vamos a orar para que sea el Señor quien nos guíe en este momento de estudio de la palabra del Señor. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias por su misericordia, por su fidelidad, Señor, por su paciencia, por su gracia. Gracias, Padre, porque a pesar de nosotros, usted, Señor del cielo, permite que le sirvamos. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestros pecados, usted es fiel, Señor. Su gracia sobreabunda en nosotros y le queremos agradecer. Ahora, Señor, le queremos pedir que su Espíritu Santo nos ilumine para que sea, Señor del cielo, usted quien nos guíe para poder decir, para poder exponer, Señor, conforme a su voluntad. Guíenos, Señor, bendiga a cada persona que está viendo este mensaje, que está escuchando este mensaje, que pueda tomar, Señor, lo necesario para su vida y aplicarlo en su diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, pues como ya ustedes saben, pues en esta miniserie que estamos tratando con el pastor Eddie, ¿sí? Estamos tratando temas con relación a esperanza en la adversidad. Hemos hablado de cierto contexto pues difícil que estamos viviendo específicamente en nuestro departamento, específicamente en nuestro país. Durante esta semana pues también noticias un poco fuertes con relación a esta pandemia que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Noticias como en la India, ¿no? Que esta ola, no sé si es la tercera o cuarta ola que se da en India, en el país de la India, es una ola mortífera y son datos bien alarmantes lo que en el mundo hoy en día estamos viendo. Bueno, de igual forma, como ya hemos dicho, no, también en nuestro contexto departamental tenemos momentos difíciles. Y es importante que nosotros como creyentes, queridos hermanos, tengamos una contextualización de la vida que estamos viviendo, del contexto social. No podemos estar pasando desapercibido lo que pasa en nuestro mundo, lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Sino que tenemos que tener una cosmovisión bíblica del asunto. Entendemos y sabemos lo que la Escritura nos dice, ¿sí? Que en Cristo todo lo podemos, y eso es en las dificultades, en la bonanza y en todo. Pues hoy en día nos toca una parte difícil, mucha gente alrededor nuestro está sufriendo y hay un ambiente, tenemos que decirlo así, es un ambiente no adecuado, es un ambiente feo. Sí, es un ambiente de muerte, es un ambiente de enfermedad, es un ambiente de pánico, hospitales colapsados y un sinfín de cosas pues que hoy en día podemos analizar y decir, no, pues verdaderamente está difícil, ¿no? Lo hemos dicho otras veces, vivimos bajo un contexto de incertidumbre económica,
bajo un contexto de incertidumbre en cuanto al futuro, en cuanto a la economía, en cuanto a la vuelta al estudio de los niños, un poco de estrés con los padres en sus casas. Es un ambiente el cual nunca antes habíamos vivido, por lo menos la generación que nosotros nos toca pasar esta pandemia. Creo que no hay ninguna persona que haya estado en la última pandemia devastadora ya por 1920 aproximadamente. Por lo tanto, es importante, queridos hermanos, que nosotros veamos el mundo en que vivimos conforme a la Escritura. Conforme a la Escritura. Y es por eso que esta serie pues nos lleva a analizar aspectos bien importantes con relación a esto. Esperanza en medio de la adversidad. Porque queremos decirle, querido hermano, que la Biblia, así como ya observamos en las clases anteriores, hablamos acerca de confiar en el Señor y que Él sea nuestra fortaleza. De igual forma, nuestro pastor Eddie habló un poco acerca de cómo en estos momentos es importante poner la mirada en las cosas de arriba, ¿sí? O sea, en las cosas del cielo, en las cosas del reino del Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Vamos a observar un ejemplo especial en la Escritura. Y el tema de hoy, pues, tiene como título, ¿sí? ¿Cómo responder ante la crisis? ¿Cómo responder ante la crisis? Y sabe, es importante decirlo que la forma en que nosotros respondemos a la crisis, hay dos. Hay dos formas en las que usted y yo podemos responder ante la crisis, ¿sí? De la cual es la forma correcta y la forma incorrecta. Al contrario, la forma incorrecta o la forma correcta. Y hoy vamos a observar un ejemplo bíblico, queridos hermanos, el cual nos muestra algo bien lindo en la Escritura, de cómo dos personajes en la Biblia nos muestran su reacción ante una crisis. Su reacción ante una crisis, y vamos a aprender mucho de cómo nosotros hoy en día estamos llamados a responder según la voluntad del Señor. Eso es muy, muy importante. La Biblia ha sido dada para eso, queridos hermanos, para que nosotros podamos entender. Y hoy pues vamos a estudiar una porción, o mejor dicho, dos porciones en el Antiguo Testamento, las cuales nos exponen cómo dos personajes bíblicos reaccionaron ante la crisis. Y tenemos un pasaje central que lo encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 31 específicamente, del verso 1 al verso 9. ¿Sí? Es un texto bien especial, el cual nos muestra la Escritura, y le quiero invitar que usted por favor nos acompañe con su vista, con su Biblia, o de igual forma pues con su oído, ahí donde usted nos ve o nos escuche. Así que la Escritura nos dice en el nombre del Señor, en el capítulo 31 del libro del profeta Isaías, y dice la Escritura: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confíen en caballos, y su esperanza ponen en carros! Porque son muchos, y jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio, y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Si Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado, como las aves que vuelan, así amparará Jehová. Oiga, qué lindo. Así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada, y sus jóvenes serán tributarios, y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas.
dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Qué especial texto bíblico que encontramos en el libro del profeta Isaías, queridos hermanos, específicamente el profeta Isaías refiriéndose a Judá, al pueblo de Israel, en un contexto bien especial, ¿sí? Encontramos algo que es necesario verlo conforme al contexto de este pasaje, en donde se nos dice la historia que el pueblo de Israel estaba viviendo un momento sumamente difícil. Encontramos inmersos, ¿sí? El profeta Isaías escribiendo aproximadamente del 735 al 715 antes de Cristo. Ahora, en el intervalo de este asedio, tengo que decirlo así, de este asedio, ¿sí? De este hostigamiento el cual el pueblo asirio tenía sobre el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo asirio, a través de su rey, el rey Senaquerib, tenía el total y anhelo deseo de posesionarse de Israel y de alguna forma de desaparecer al pueblo de Israel. Era un acecho terrible, era un acecho grande. Ahora, yo quiero que ahora viajemos a ese tiempo y nos pongamos en los pies del pueblo de Israel en aquel tiempo. ¿Sí? Yo sé que nosotros decimos y tal vez podemos ver la invasión de Asiria de una manera superficial, no, pues llegaron y hubo guerra y un montón de cosas más. No solamente pensemos en eso. Yo quiero que comencemos a pensar, por ponerles un ejemplo, uno de los hostigamientos que el pueblo asirio tenía era que, por ejemplo, al pueblo de Israel, ¿sí? A Jerusalén específicamente, había un conducto de agua, el cual era el que suministraba el agua al pueblo de Israel. Es un conducto el cual estaba bajo tierra. Según algunos historiadores, hablan de 18 metros bajo tierra y el cual, pues, allá por 1980, 1902 fueron descubiertos, ¿sí? Los asirios sellaban estos túneles, ¿sí? Y asediaban el pueblo, circulaban al pueblo. Era un ejército muy fuerte. Y el pueblo de Israel, por causa de su desobediencia, ¿sí? Por causa de su separación del Señor, el pueblo de Israel pues vivía tiempos y momentos difíciles. En este acecho del rey asirio al pueblo de Israel, ¿sí? Encontramos sumergidos en la historia a dos reyes en Israel. ¿Sí? Reyes los cuales fueron contemporáneos del profeta Isaías. El profeta Isaías lo dice y el profeta Isaías escribe esto, ¿sí? Habla esto de parte del Señor en medio de esta crisis que el pueblo de Israel estaba viviendo. El profeta Isaías explica algo bien especial y lanza algún ay o varios ayes en ese sector del libro, el cual dice: ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confíen en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, oiga, y en jinetes porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ahora, ¿a qué quiero llegar yo con esto, queridos hermanos? Dos momentos difíciles, un acecho terrible del pueblo asirio, una crisis terrible en el pueblo de muerte, ¿sí? De secuestros, por decirlo así, contextualizando un poco la palabra, de secuestros. Los asirios tomaban gente, ¿sí? Y llegaban, los asirios, queridos hermanos, en una época en la historia, los cuales acechaban y hostigaban al pueblo de Israel de una manera, pero que usted no se imagina. Ahora usted va a entender, por ejemplo, a Jonás, ¿sí? Cuando fue enviado a Nínive, una ciudad asiria, ¿sí? ¿Por qué Jonás no quería ir? Porque era un pueblo el cual hostigaba en gran forma al pueblo de Israel. Ahora, este hostigamiento, queridos hermanos, esta persecución hacia el pueblo, al ver la debilidad del pueblo, ¿sí? El rey asirio tiende a querer desesperar al pueblo, primero cortándoles agua para poder, ¿sí? Llevarlos y para poder extraerlos hacia su tierra y robar un sinfín de cosas que el pueblo de Israel tenía, ¿sí? Y provocar una crisis terrible en el pueblo de Israel. La noticia llega al rey Acaz. El rey Acaz, el cual, queridos hermanos, era el rey de Israel, ¿sí? Cuando el acecho de Asiria se da. El rey asirio llega un momento
tremendo, y esto lo vamos a leer específicamente en el segundo libro de Crónicas. Tal vez no tenemos el tiempo específico para analizar todos los textos, pero el profeta Isaías da la advertencia y dice: ¡ay de los que confían en carros! ¿Sabe? Es bien interesante observar que el capítulo 28 del segundo libro de Crónicas nos explica, yo le invito a que usted vaya a verlo, nos explica cuál fue la respuesta en primer lugar ante la adversidad, ante la crisis que se avecinaba al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la respuesta de el rey Acaz? Y en primer lugar vamos a observar, ¿sí?, cómo no debemos responder ante la crisis. ¿Cómo no debemos responder ante la crisis? En otras palabras, el rey Acaz respondió de una manera errónea a la crisis. Ojo con esto, las palabras del Señor habían sido dadas al pueblo. Y el Señor mismo les dice: ¡ay de los que confíen en carros! Y el rey Acaz tomó varias decisiones, queridos hermanos, las cuales fueron erróneas. Y vamos a hablar específicamente de tres decisiones, porque, como vuelvo a repetir, no tenemos el tiempo para analizarlo de una manera exhaustiva, ¿sí? Pero encontramos, queridos hermanos, tres respuestas, ¿sí?, o tres acciones, o tres decisiones que el rey Acaz tomó cuando la crisis venía hacia el pueblo. Y él, como dirigente, tomó decisiones terribles de una manera que llevó, queridos hermanos, al borde de la desaparición del pueblo de Israel. Ahora, el capítulo 28 del segundo libro de Crónicas nos explica cómo el rey Acaz reaccionó, queridos hermanos, ante la crisis, ¿sí?, ante el asedio del pueblo asirio, ¿sí? Ante el asedio del pueblo asirio, como vuelvo a repetir, era una potencia mundial en aquel tiempo, Asiria, y pues permitir que Asiria entrara, pues era algo terrible. Era algo terrible. Y déjeme contarle que el rey Acaz tomó tres decisiones erróneas totalmente, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender de él, de cómo no tenemos que reaccionar en la crisis. Y mire lo que el rey Acaz hizo. En primer lugar, se nos dice la escritura que ante la crisis, ¿sí?, una de las primeras cosas que el rey Acaz hizo fue venir y comenzar a observar a los ejércitos amigos. Y dentro de los ejércitos amigos estaba la nación de Egipto, ¿sí? Y cuando el Señor había dicho que en el momento de la crisis Él iba a estar con ellos, cuando el Señor mismo, a través de la voz del profeta Isaías, dijo que el Señor es sabio y que hay de aquel que busque carros. Hay de aquel que busque y que ponga, oiga esto, hay de aquel que ponga su confianza en el hombre. Interesante. El rey Acaz lo primero que hizo fue desobedecer al Señor y poner su confianza en el hombre. Comienza a mandar cartas y comienza a querer tirar líneas de amistad con el rey de Egipto para que lo ayude y para que lo defienda ante el acecho de Asiria. ¡Qué error tan grande! Cuando el poderoso de Israel le había dicho que clamasen a él, que se volviesen a él. Pero en este momento de crisis, el rey Acaz decide poner su confianza en el hombre. Qué triste es pensar esto, queridos hermanos. Lo que el Señor había dicho que no hiciera fue lo que Acaz hizo. Sí, puso su confianza en el hombre antes que en el Señor. Puso su confianza en las fuerzas que podían venir de acciones terrenales antes que su confianza en el Señor. Qué error tan grande. Y sabe, muchas veces nosotros, cuando estamos en medio de circunstancias difíciles, lo primero que hacemos es comenzar a ver las circunstancias que nos rodean. Lo primero que hacemos es comenzar a ver quién nos puede ayudar, terrenalmente hablando. Comenzamos a poner la mirada y la esperanza en hombres. Y es lo que precisamente el profeta Isaías había prohibido al pueblo. El Señor, a través del profeta Isaías, mejor dicho, donde dice: ay, y su esperanza ponen en carros porque son muchos sin jinetes. Mire, porque son valientes y no miran al Santo de Israel. En otras palabras, al poner la confianza en las cosas de este mundo, a poner la confianza en el hombre, el rey Acaz estaba menospreciando el nombre del Señor.
El rey Acaz estaba minimizando el nombre del Señor. Ni siquiera se estaba acordando de las palabras que el Señor había dicho sobre su pueblo. ¿Sí? Mire qué interesante. Qué importante es, en primer lugar, la mala decisión de Acaz fue poner al Señor en segundo plano. ¿Y qué digo en segundo? En ningún plano. Acaz fue indiferente totalmente con el Señor. Primer error. Indiferente totalmente. No confió en el Señor. Ni siquiera se acordó del Señor. Fue a buscar ayuda a Egipto. Qué triste, hermanos. Qué triste la decisión que este hombre tomó. Ahora, aquí hay algo bien importante que hay que tomarlo en cuenta. El pueblo de Israel venía de una crisis espiritual terrible. Y eso, sin lugar a dudas, pues llevó el estado espiritual en el que Acaz estaba, llevó a tomar esa decisión garrafal, ¿sí? Para los fines del pueblo de Israel. Una decisión garrafal en donde él, queridos hermanos, en donde él va y busca ayuda a Egipto en vez de buscar ayuda en el Señor. Pero él se equivoca. Él se equivoca. En segundo lugar, el capítulo 28 del segundo libro de Crónicas nos narra que el rey Acaz, ante el amor al poder, ¿sí?, viene y comienza a negociar con el rey de Asiria. Y en otras palabras, el rey Acaz llega a un acuerdo con el rey de Siria de pagar un alto porcentaje de impuestos al rey asirio con tal de que lo dejara como rey en Israel y que Israel pasara a ser propiedad del rey asirio. En otras palabras, mira, toma al pueblo, pero yo quedo como rey y ustedes nos mandan, ustedes nos manejan. Durante muchos años, el pueblo de Israel estuvo pagando, ¿sí?, impuestos al rey asirio, pudiendo poner la confianza en el Señor. Ahora, qué importante es esto. Primera decisión errónea en el momento de crisis: ser indiferente al Señor. No confiar en el poder del Señor fue una de las cosas que Acaz hizo. Y en segundo lugar fue negociar con el enemigo. Negociar con el enemigo. Qué triste, queridos hermanos, cuando en momento de crisis por nuestra cabeza, y muchas veces accionamos, pasa el ser indiferente con el Señor y el negociar con el enemigo. El dar lugar a que el enemigo gobierne nuestra vida por causa de mantener nuestro estatus. Qué triste es que cuando hay momentos difíciles, a veces justificamos nuestra situación para ejecutar cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Hemos visto muchos ejemplos en esta vida, ¿no? Y si usted platica, por ejemplo, con mucha gente que está hoy en día encerrada en las cárceles, muchos de ellos testifican de que su decisión fue por causa de una necesidad. Y todos buscamos una justificación. Eso es desde el principio, ¿no? Con Adán. Buscamos una justificación. Pero qué triste es pensar, ¿sí?, cuando podemos encontrar un sinfín de ejemplos en la Escritura, en momentos de crisis, no se avergonzaron del nombre del Señor y el Señor los libró. Y ya lo vamos a ver ahorita, en la segunda parte de esta exposición. Ahora, errores garrafales lo que el rey Acaz hizo. Fue indiferente con el Señor. No confió en el Señor. ¿Sí? Número 1. Número 2, negoció con el enemigo. Él dio lugar a que el enemigo entrase al pueblo. Él dio lugar a que el enemigo gobernase el pueblo. Qué triste es cuando nosotros permitimos que el enemigo gobierne nuestras vidas. Queridos hermanos, es fundamental que nosotros no pongamos la confianza en las cosas de este mundo, en nuestras fuerzas, o en personas, o en personajes, o en políticos, o en un sinfín de cosas más. Es importante que usted tenga una confianza plena en el Señor. De igual forma podemos observar la tercera decisión garrafal que es consecuente de las otras dos que el rey Acaz hizo, que también nos lo narra el capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. El rey Acaz tiró, oiga esto, tiró por la borda el sistema sacrificial de alabanza y gloria al Señor y permitió que todo el sistema de adoración de dioses falsos de los asirios entrara al pueblo. Y comenzó el rey Acaz, con tal de quedar en amistad con el rey asirio, comenzó a hacer sacrificios a los dioses asirios, dioses falsos.
cuando el Señor había dicho que no lo hiciesen. Y les puedo asegurar que si le hacemos una entrevista a Acaz, él podía decir, no, es que miren pues ustedes, no tenía otra opción. No tenía otra opción, ¿sabe? Esta palabra es una de las palabras que mucho se utiliza hoy en tiempo. Es que no tenía otra opción. Y por eso somos indiferentes con el Señor. Nos olvidamos del Señor. Negociamos con el enemigo. Y comenzamos a vivir conforme a lo que el enemigo quiere. Querido hermano, yo sé que usted puede estar pasando momentos difíciles. Yo sé que usted puede estar pasando momentos difíciles. Pero en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor en esta mañana, yo le animo a usted a que usted ponga la mirada en el Señor. A que usted tome la decisión correcta. A que usted pueda ver las cosas desde el filtro, desde la perspectiva del Señor y no desde la perspectiva nuestra. Amados hermanos, en estos momentos de crisis es importante ir a la Biblia para poder responder conforme a ella y no responder de una manera errónea. ¿Sí? En los momentos difíciles es importante que nosotros confiemos en el Señor porque Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido que la crisis va a pasar. Él ha prometido y ha dicho en su palabra, si lo conectamos con el Nuevo Testamento, el Señor ha dicho que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. El Señor ha dicho en su palabra que a sus hijos todas las cosas les ayudan a bien y Él orquesta para que todo lo que sucede en nuestras vidas, aún las cosas malas, sean para bendición nuestra. Pero qué triste es pensar que en el momento de la crisis tomamos las decisiones incorrectas, como el rey Acaz. El rey Acaz se olvidó del Señor, el rey Acaz negoció con el enemigo y el rey Acaz terminó adorando dioses falsos. Eso, déjeme decirle que son decisiones las cuales nos llevan a consecuencias. Y como dije al principio, cada decisión es consecuente de la otra. Y el rey Acaz llegó a una pobreza espiritual en donde el pueblo, queridos hermanos, llegó a una crisis terrible. Llegó a una crisis terrible. Qué triste es tomar o responder de una manera incorrecta ante la crisis. Querido hermano, tenga paciencia. Tenga paciencia. Pongamos la mirada en el Señor. No respondamos. No sé qué tipo de crisis usted puede estar pasando. Financiera, emocional, espiritual, familiar, personal. De tantas cosas que esta pandemia vino a provocar. Pero yo le quiero decir, doble sus rodillas. Vaya al suelo. Doble sus rodillas. Lea la palabra. Busque al Señor. Y responda de una manera correcta. No lo haga de una manera incorrecta. Por favor, no sea indiferente con el Señor. Por favor, no negocie con el enemigo. Y por favor, no haga lo que el enemigo quiere que él haga. Porque usted estará acabando su propia tumba. Y lo hablo desde el ámbito espiritual, por cierto. Qué importante es tomar esto en cuenta, queridos hermanos. Y les quiero invitar a que usted pueda tomar en cuenta en su vida esto. Tantas cosas. Decida lo mejor. Decida la voluntad del Señor. El rey Acaz se equivocó y provocó una gran debacle en el pueblo de Israel. Una gran debacle en donde el rey asirio, en donde el nombre del Señor fue profanado en el pueblo por causa de esta nación pagana. El nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, queridos hermanos. ¿Sí? Acaz no honró el nombre del Señor y olvidó el nombre del Señor. Y les puedo asegurar que la excusa perfecta de Acaz fue, es que no tenía otra opción. La justificación es que estaba en crisis. Y nos justificamos, queridos hermanos, pero es un error de nuestra parte. Tenemos que ser muy sinceros en esto. ¿Sí? No olvidemos al Señor. No seamos indiferentes con Él. Queridos hermanos, no seamos indiferentes con el Señor. De igual forma, no negocie con el enemigo. Y en tercer lugar, pues, por favor, no se vaya a vivir de la manera que el mundo, que el sistema quiere. Soporte, aguante, busca al Señor y la tormenta pasará, se lo aseguro, porque lo promete. Porque Él lo promete y dice algo bien importante. Bueno, lo que leímos en la parte del profeta Isaías, sí, dice, hay de los que descienden y buscan, hay de los que ponen la confianza en el humano. ¿Sí?
Ay, pero más adelante me encanta en el verso 4, donde dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y como el cachorro de león ruge sobre la presa. Escuche, mire, y se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel a pelear sobre los montes de Sión, sobre su collado. Escuche, como las aves que vuelan, así amparará a Jehová a los ejércitos, a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. El Señor había prometido en su palabra que iba a estar con el pueblo. El Señor había prometido en su palabra que a pesar de la crisis, que lo mirasen a Él. El Señor lo había prometido y Acaz tomó la decisión incorrecta. Hoy en día, queridos hermanos, el Señor también dice para nosotros que Él está con nosotros y que todas las cosas que nos suceden son según su voluntad. Por lo tanto, Él es soberano y tiene el control de nuestras vidas porque somos sus hijos, porque somos sus ovejas, y Él mismo ha dicho que sus ovejas oyen su voz y le siguen, y Él los conoce y Él nos tiene de su mano. Y oiga, y nada nos arrebatará de la mano de Él. Ahora, esta promesa también es conjugable en el Antiguo Testamento. El Señor dice que como el león defiende al cachorro de león, como el pastor que cuida sus ovejas y da la vida por ellas, como el ave, mire, como el ave, ¿sí?, que vuela, ¿sí?, así amparará Jehová. Hermanos, qué lindo esto, hermanos. La verdad que qué lindo. La verdad, yo me emociono al ver qué bonito. La promesa del Señor está ahí. Todo es cuestión de que nosotros lo entendamos y creamos. ¿Sí? Es cuestión, Acaz se equivocó, Acaz respondió de la manera incorrecta, pero igual. Veamos también que el profeta Isaías fue contemporáneo de otro rey de Israel, el rey Ezequías. Y déjeme contarle que el capítulo 31 y el capítulo 32 del libro segundo de Crónicas también nos muestra cómo responder correctamente ante la crisis. Ya vimos el ejemplo de Acaz, que Acaz olvidó el poder del Señor, ignoró al Señor y confió en el humano. Acaz negoció con el enemigo y Acaz terminó viviendo como el enemigo, de una forma pagana. Eso nos puede pasar a nosotros. Eso nos puede pasar a nosotros. Y mire, hemos visto muchos ejemplos de personas que conocen al Señor y terminan, queridos hermanos, en la debacle espiritual por causa de arrugar al enemigo en su vida. Pero, ¿sabe? Hago una pausa y un paréntesis aquí. A usted que me escucha, posiblemente usted está viviendo eso ahorita. ¿Sabe qué le digo? En el nombre de Jesús yo a usted le digo, regrese a casa, regrese como el hijo pródigo, confíe en el Señor, confíe que Él está esperándolo, regrese, allí donde está usted no va, oiga, allí donde usted está parado, usted no va a salir adelante, vuelva al Señor. El Señor dijo en su palabra, sin mí nada podéis hacer, y fue lo que el pueblo experimentó. Acaz lo experimentó y terminó en la debacle. Después de la debacle de Acaz, entra al reinado, ¿sí?, el rey Ezequías, un rey conforme al corazón del Señor. Y me llama la atención, queridos hermanos, que por la misericordia y gracia del Señor y por el concesionamiento que había hecho Acaz con el rey asirio, permitió que Ezequías tomase el trono de Israel. Y mire qué lindo, queridos hermanos, cómo Ezequías reaccionó de una manera correcta. Cómo Ezequías reaccionó de una manera correcta. Y dice la Escritura que es importante observar que Ezequías entró con un entendimiento, queridos hermanos, de que acá se había equivocado. Y la Escritura nos menciona específicamente que Ezequías tuvo contacto con el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, de la misma forma que pudo haber aconsejado a Acaz, también aconseja a Ezequías. Y la palabra llega al corazón de Ezequías y Ezequías, escuche, en medio de la adversidad, que posiblemente el contexto en el que Ezequías entró era peor posiblemente que el de Acaz, queridos hermanos, porque recuerde que habían pasado aproximadamente, si no estoy mal, unos 25, 30 años, ¿sí?, de la crisis o de la gobernabilidad de Asiria en Israel, pagando impuestos exagerados con tal de mantener supuestamente la unidad del reino. Pero miren qué interesante, en un contexto más difícil, Ezequías se arma de valor y sabe, tomó la decisión correcta. ¿Y cómo responder correctamente ante la crisis? Ezequías nos enseña
cómo él confió en el Señor. A pesar de los pesares, a pesar de estar en una situación peor que Acaz, Ezequías responde de una manera correcta. Y el capítulo 31, ¿sí? Del 29 en adelante, el capítulo 29, el capítulo 30 y el capítulo 31, oiga, y el capítulo 32, por supuesto no lo vamos a leer todos, ¿no? Encontramos ahí, yo voy a parafrasear, ¿sí? Encontramos ahí decisiones correctas que el rey Ezequías tomó en medio de la crisis. Decisiones correctas que el rey Ezequías tomó en medio de la crisis. Y dice la Escritura, en el capítulo 29, dice la Escritura, y comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Escuche, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Sí? El verso 3 dice, escuche, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y se volvieron a las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario de Dios. Es lindo observar cómo Ezequías respondió de una manera correcta en el momento de la crisis. Y en primer lugar, queridos hermanos, podemos observar que el rey Ezequías, en el momento de crisis, lo primero que hizo fue restablecer su relación con el Señor. Esto es condicional. Para el resto de acciones que el rey Ezequías había hecho, o que iba a hacer, mejor dicho, la primera parte era restablecer su relación con el Señor. Y el rey Ezequías restableció, querido hermano. El rey Ezequías confió en el Señor. El rey Ezequías respondió conforme a lo que el profeta le había dicho, a lo que el profeta había dicho. Y dice, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras, dice. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. El rey Ezequías entendió la palabra del Señor y dijo, es necesario que volvamos a él. Y el rey Ezequías dice que él, en primer lugar, miró al Señor y buscó al Señor. Mi querido hermano, en el momento de la crisis, la respuesta correcta es mirar y buscar al Señor. ¿Sabe? Esto yo sé que muchos pastores que tal vez nos están viendo, muchos líderes que nos están viendo, pueden decir, no, la verdad que es cierto. Un alto porcentaje de personas en los momentos de crisis lo que hacen es alejarse del Señor. ¡Qué error tan grande! Mi querido hermano que me ve, que me escucha, la mejor decisión que podemos tomar en los momentos de crisis es mirar y buscar al Señor, poner la confianza en Él, porque Él dijo que nos amparará. Él dijo que iba a estar con nosotros y nos amparará. ¿Quién? Jehová de los ejércitos, su nombre de batalla. Mire, sí, Él amparará a Jerusalén, amparándola, librándola, preservándola y salvándola. El Señor lo va a hacer. Y Ezequías vio, Ezequías confió, y Ezequías se postró y restableció el sistema sacrificial. Ezequías también viene, queridos hermanos, y se celebra la Pascua. Ezequías viene y oiga, y pone el nombre del Señor en alto en un momento difícil. Qué importante. Hermano, no negocie con el diablo, no negocie con el sistema, no negocie con el mal. Ponga al Señor en primer lugar, aunque usted tenga el agua, como decimos, al cuello. Aunque usted tenga el agua en las narices, como el pueblo de Israel estaba. Acaz accionó mal, porque su corazón era malo. Pero Ezequías confió en el Señor, confió en su palabra y buscó al Señor.
buscó el rostro del Señor. Es importante observar que Ezequías, ¿sí?, restablece todo el sistema sacrificial y sabe, y le manda a decir al rey asirio: déjeme decirle, señor rey asirio, usted que nos ha oprimido durante este tiempo, déjeme decirle que nosotros queremos liberarnos de ustedes. Y el rey Ezequías reta al rey asirio. En el nombre del Señor lo reta y le dice: ¿sí?, vamos a liberarnos en el nombre del Señor. Y comienza a buscar el rostro del Señor. Y pues por supuesto, ¿no?, vienen las amenazas durante varios años que el rey asirio se sentía ya pues el mandamás, ¿no? ¿Sí? Por causa de la debacle que Acaz había provocado, y el rey asirio se sentía el mandamás y lo amenaza, y me imagino que se ríe, le dice: ja, 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 mira cuánto tiempo los tengo ustedes. Pero Ezequías se levanta en valor y le dice al rey asirio: mira, vamos a salir de esta. Así que te digo, estoy parafraseando, hermanos, así que te digo, rey asirio, sí, que no vas a gobernarnos más. Y en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo confío en su palabra, hemos restablecido nuestra relación con él, y dice el Señor que vamos a salir de esta crisis. Qué lindo es poner la confianza en el Señor, hermanos. Qué lindo es poner la confianza en el Señor a pesar de la crisis. Ezequías lo hizo. Y mire qué lindo, queridos hermanos, la respuesta del Señor. La Escritura dice que Ezequías restablece el culto en el templo. La Escritura, mis queridos hermanos, nos menciona también que Ezequías, ya lo mencionaba, celebra la Pascua. Ezequías, escuche, reorganiza el servicio sacerdotal y de levitas que estaba apagado. Ezequías volvió a la conexión porque Ezequías miró y buscó el rostro del Señor. ¿Y cuál creen que fue el resultado? ¿Cuál creen que fue el resultado, queridos hermanos? La Escritura relata que el rey Senaquerib quiso y vino a invadir a Judá. La invade y llega con un sinfín de ejércitos. Capítulo 32 del segundo libro de Crónicas. Llega con un ejército muy fuerte. Por supuesto que muchísimo más fuerte que la débil nación, que el débil Israel, el ejército pobre que tenía Ezequías. Pero aún así, este varón de Dios confió en el Señor, confió y dio batalla. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Y dice la Escritura en el capítulo 32, ¿sí?, verso 20: Jehová libra a Ezequías. Y dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, oiga, citando a Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. Me detengo aquí. Ezequías buscó un hombre de Dios y oraron. Oraron por esto. Ante la crisis, buscaron, miraron al Señor, restablecieron su relación con el Señor, clamaron al Señor, confiaron en el Señor. Y dice la Escritura, y clamaron al cielo. Y escuche, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Oiga, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Queridos hermanos, tengo que serles sincero, yo ahorita estoy erizado, así, literalmente estoy erizado. Qué lindo es el Señor. Mi querido hermano que me ve, que me escucha, no sé qué. Dios honra a quien a él lo honra. Ezequías estaba con el pueblo, con su estado desahuciado.
en una crisis terrible, pero Ezequías restableció su relación, miró al Señor, buscó al Señor, confió en el Señor, clamó al Señor, se llenó de gente de fe a su alrededor, queridos hermanos, y sabe, el Señor le dio la victoria de una manera milagrosa, porque Ezequías honró el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Ezequías tomó la decisión correcta en medio de la crisis. Hermanos, en esta mañana yo le quiero invitar a usted que por favor, no sé qué usted está pasando, tome la decisión correcta. No piense usted que tomando decisiones incorrectas o negociando o alejándose del Señor, usted va a mejorar su estado. Es un error si usted piensa alejarse del Señor en medio de la crisis. Usted y yo tenemos que buscar más del Señor en medio de la crisis. Clamar al Señor en medio de la crisis. Buscar su rostro en medio de la crisis, tener un entendimiento de su palabra en medio de la crisis. Ezequías lo tenía y esa fue la clave. Supo cómo reaccionar porque él sabía, porque hizo conforme a las palabras de su padre David, dice. Ezequías era descendiente de David. David era un hombre conforme al corazón de Dios y ponía al Señor en un lugar especial. Y Ezequías volvió. Y Ezequías tomó esa decisión, la decisión correcta. Queridos hermanos, el Señor nos llama hoy a que busquemos su rostro, a que busquemos su rostro, a que confiemos en Él, que no confiemos en el hombre, que no confiemos en las circunstancias, que confiemos en Él y de una manera peligrosa, de una manera milagrosa, aunque no nos lo imaginemos, porque el pueblo de Israel no se imaginaba ni tan siquiera cómo vencer al rey asirio, pero el Señor de una manera poderosa obró. Y me encanta ver la parte final, que aparte de que los libró, Ezequías, rey de Judá, fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Querido hermano, vale la pena tomar la decisión correcta. Vale la pena elegir al Señor. Dios honra a quien le honra. Usted, mi hermano que es creyente, yo le invito a que confíe en el Señor. Y usted que está en medio de la crisis y que posiblemente todavía no ha dado su paso de fe, yo le invito a que el primer paso que usted dé es entregar su vida a Cristo Jesús. Y luego Él lo va a guiar a su palabra. Y conforme a su palabra, usted va a accionar. Queridos hermanos, que Dios nos guíe a que en medio de la adversidad, en medio de la crisis, respondamos de la manera correcta. Recuerde, honre al Señor y Él lo honrará. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias por su bondad, por su gracia. Señor, porque su palabra nos da aliento, nos da fuerza en el momento difícil. Le pedimos perdón, Señor, porque muchas veces desconfiamos de usted. Y en los momentos de crisis ponemos la mirada en otras cosas, Señor, o tomamos decisiones incorrectas. Pero hoy su palabra nos ha enseñado, Señor, de cómo debemos reaccionar ante la crisis, Señor. Guíenos a su verdad, Señor. Guíenos a su verdad, por favor, Señor. Se lo pedimos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén. Queridos hermanos, gracias por su tiempo. Gracias por estar acá con nosotros. Si Dios lo permite, pues continuamos con nuestro estudio bíblico durante la semana. El martes, si Dios permite, por medio de Zoom. El jueves, nuestro estudio bíblico pastoral de la familia. El viernes tenemos unión femenil. El sábado se reúnen los jóvenes. Y los domingos, pues siempre a través de Facebook, nuestra transmisión dominical. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Muy buen día.